Bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX. En el episodio anterior estuvimos platicando sobre los retos económicos en 2024. A continuación platicaremos con Juan Pablo López Reynosa, economista e investigador en ingresos y deuda del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, sobre el nearshoring y el crecimiento económico en México. No te despegues porque estamos a punto de comenzar. ¿Cómo estás? ¿Viste el episodio del día de ayer? Estuvimos platicando sobre los retos económicos que vamos a enfrentar en México en 2024 con nuestro invitado, a quien te voy a presentar nuevamente, Juan Pablo López Reynosa, economista e investigador de ingresos y deuda del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del CIEP, a quien le agradezco estar nuevamente aquí. Gracias, Gaby, es un gusto estar aquí de nuevo. Gracias, pues tenemos cosas pendientes que platicar, Juan Pablo, y que quisiera que quien nos ve pusiera mucha atención, y para que entrara en contexto pueden ver el episodio del día de ayer, que están alojados por supuesto en redes sociales, en Facebook, en YouTube, y como ya les los dije, ya no tienen pretexto, también lo pueden ir escuchando a través de Spotify desde el dispositivo que ustedes gusten, así que escúchenlo por favor para que puedan complementar lo que van a escuchar el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del nearshoring y estas propuestas que tienen mucho que ver con la economía, pero que hay que entender. Y justo para ello yo quisiera pedirte, así con palitos, bolitas, manzanitas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el mentado y famosísimo y utilizadísimo ahora en propuestas incluso políticas? ¿Qué es el nearshoring? Sí, bueno, me gustaría partir de un poquito su definición formal e irla desglosando por partes para que quede claro. Por favor. El nearshoring es una relocalización de algunas partes de los procesos productivos de una empresa, mandarlo a otro país para buscar reducir o los costos o eficientar el proceso. En palabras sencillas, hay una empresa que quiere reducir los costos o hacer que su cadena de producción sea más rápida, sea más ágil, pierda menos producto, o sea, que lo haga más eficiente, pues. Y buscan llevarlo a otro lugar. En este caso, por ejemplo, México tiene esta posición geográfica de que tenemos a Estados Unidos muy, muy cerca. Entonces hay empresas que pueden optar por decidir cambiar sus plantas a lo que sería México para ser más eficientes, reducir sus costos y luego exportar eso, lo que sea que se esté produciendo, lo que sea de esa parte productiva, para que generen más ganancias. De eso es lo que se habla cuando se habla de nearshoring, atraer capital para que empresas instalen una parte de su proceso productivo aquí en México. Que eso significaría, por supuesto, pues empleos, mano de obra, hablar sí de una infraestructura que aquí genere la velocidad, ¿no? A lo mejor estaríamos hablando de que se ahorraría tiempo, se ahorraría económicamente traslado, el costo de un traslado, tal vez, y eso funcionaría, por supuesto, para dejar un derrame económico en el país en el que se utiliza esa estrategia económica. Sí, como todo, cuando hablamos de economía, aquí es una oportunidad que tendrá sus diferentes desafíos, que ahorita podremos platicar más a detalle, que tiene sus ventajas, de las cuales ya mencionaste algunas, igual ahorita las podemos retomar, y mencionar cuáles son sus causas, entender qué puede ocasionar que ahorita se esté provocando este fenómeno. Y tenemos cuatro cosas que podría ser, bueno, que son el precio competitivo de la mano de obra a comparación internacional. La mano de obra sería más barata respecto a otros países, que ahorita vamos a hablar algunas cuestiones muy enfocadas en eso de lo que sería lo laboral. También sería la ubicación geográfica. Tenemos una ubicación geográfica relativamente privilegiada. Estamos entre los 3 socios comerciales más importantes con Estados Unidos, junto con China y Canadá. Entonces ahí tenemos una parte importante para competir. También tenemos los tratados comerciales. México tiene tratados comerciales que hacen más fácil que se mantengan estas exportaciones. Y por último, que me gustaría mencionar también más a detalle, es la aprobación de incentivos fiscales para atraer la inversión, que también ya se aprobó y que tiene ciertas particularidades que ahorita podremos hablar mucho más a detalle y dejarlo más finito, pero sí entender que tenemos estas 4 causas que provocan este efecto de relocalización de empresas. Y que sea ideal, que nos ponga justo como un país privilegiado, como lo comentas. Fíjate que tengo aquí el dato, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, ha señalado que el nearshoring está potencializando la inversión y el crecimiento económico en México. Pero yo quisiera preguntarte si realmente el nearshoring, si es esta panacea del crecimiento económico, si es realmente casi como esa estrategia y esa herramienta de pronto hasta milagrosa que puede reactivar una economía y potencializar ese crecimiento de esa manera. ¿Realmente es así? Hablar de una panacea podría llegar a ser
complejo. Como te mencionaba, es una oportunidad con riesgos. Claro. ¿Y qué tanto podemos aprovechar esta oportunidad? Este año sí se han visto niveles muy importantes de inversión extranjera directa. Entonces, en ese sentido, sí hay inversión que está impulsando el crecimiento. ¿Hasta qué tanto podríamos decir que solo es por la inversión? Ese dato ahorita no lo tengo, pero hay que entender que convive con muchas otras cosas. Y un dato que a mí me parece muy importante dentro de la inversión extranjera directa que se observa durante 2023 es que la gran parte de esta inversión extranjera directa, aproximadamente poquito más de 3/4 partes, es por reinversión. Es dinero que ya estaba aquí, que se generó y que se reinvirtió. No es necesariamente capital nuevo. Esto tampoco es malo, también es bueno que se estén reinvirtiendo, habla de que se mantiene el dinero aquí, de que se puede preparar para nuevas inversiones. Y de que hay certeza jurídica, tal vez. Hay una cierta convencimiento de parte de los inversionistas y los incentivos fiscales que te mencionaba también benefician a la reinversión. Entonces podríamos seguir observando esto, vamos a ver en qué componente de la evolución de la inversión extranjera directa abona, si más por reinversión o más por capitales nuevos. Lo iremos checando conforme vaya avanzando el año y conforme se vayan aplicando todas estas cosas. Y también entender que para hablar de, igual, no como una panacea, sino como una oportunidad, ¿cuál va a ser la relación de lo público con estos niveles de inversión? Tenemos unos incentivos fiscales que habrá que ver qué tan importantes resultan para los gastos fiscales y para el erario, que dependerá mucho de los niveles de inversión. Son niveles, esto se aplica sobre la inversión que se haga, va a reducir el ISR que se causó por parte de las empresas. Vamos a ver y vamos a analizar cuánto dinero se está dejando de recaudar por estos incentivos fiscales y cómo va a convivir con lo público, junto con todos los demás retos que ahorita te podré mencionar. Ok, y justo hablando de retos, ¿México está preparado para que el nearshoring fuera su estrategia principal, para incluso incrementar las empresas que puedan aterrizar aquí? Uh-huh. Sí, como te mencionaba, tenemos esta parte de los costos laborales, de la ubicación geográfica, los tratados comerciales y ahora tenemos incentivos fiscales. Pero se nos abren varias preguntas. Por ejemplo, en lo laboral, se habla mucho que estos incentivos tienen una parte, un 20% que se puede aplicar para la capacitación. ¿Capacitación a quién? ¿Qué tipo de empleos son los que se van a crear? Si bien la inversión extranjera genera empleos y los empleos generan ingresos y los ingresos pueden traer bienestar, hay que revisar qué tipos de empleos van a ser, qué altos salarios, cuántas personas van a recontratar, los puestos gerenciales, serán mexicanos, serán extranjeros. Quedan varias preguntas en el entorno laboral. ¿Quién se va a beneficiar? Por ejemplo, ¿en qué otra cosa tenemos? En los incentivos. ¿Quién se va a beneficiar de los incentivos? Los incentivos, históricamente, los gastos fiscales recaen sobre las personas con más ingresos, sobre los deciles más altos, como nos gusta decir a los economistas. Pero entonces, ¿qué tanto podría abonar hacia desigualdad la parte de los incentivos si no hay una buena generación de empleos? Ahí como que se podría complementar la parte laboral con esta parte de inversión para ver que efectivamente sea un crecimiento proporcional horizontal, que a todos nos veamos beneficiados. Y también sobre los incentivos fiscales se abre la pregunta. Si ya teníamos la ubicación geográfica y si ya teníamos los costos y todo eso, ¿qué tanto se necesitaban los incentivos fiscales? Esta es una pregunta bastante compleja. ¿Qué tanto nivel de inversión hubiera llegado si no hubiera incentivos fiscales? Puede llegar a ser una pregunta muy compleja, pero sí entender que nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Qué tanto vamos a renunciar a la recaudación? Porque estas empresas llegarán, pero para el desarrollo correcto de una industria también se tiene que proporcionar la infraestructura necesaria. Necesitamos luz, necesitamos agua, necesitamos conectividad, aduanas. Tiene que haber un desarrollo también junto con la industria. Entonces, si no hay niveles de recaudación óptimos, ¿cómo vamos a financiar esta parte? ¿Cómo vas a amortiguar el incentivo? ¿Cómo vamos a hacer esta complementariedad? Porque para que atraer inversión no solamente es tener bajas tasas impositivas, no es que el país con menos tasa se lleve la inversión. También hay que hablar del Estado de Derecho, también tenemos que hablar del entorno macroeconómico, de la estabilidad política, estabilidad interna, productividad de los trabajadores. O sea, tenemos otros retos para aprovechar el nearshoring, además de tener solamente bajas tasas impositivas. ¿Cómo vamos a tener una buena mano, un entorno laboral productivo que se pueda aprovechar,
cómo vamos a poder capitalizar esta inversión en ingresos públicos que se traduzcan o en otras cuestiones de gasto, otra vez salud, educación, infraestructura, y cómo vamos a ayudar a la misma industria por el lado de electricidad, agua, conectividad, todo eso también nos tenemos que preguntar estas cosas. Y bueno, yo creo que definitivamente México sí tendría condiciones para poder ofrecer, ¿no? Decir, bueno, puedo ofrecerte la infraestructura, puedo ofrecerte los incentivos fiscales, puedo ofrecerte una mano de obra accesible, por supuesto, y competitiva. Pero ¿qué retos tendría que enfrentar México o que va a enfrentar o está enfrentando justo intentando incursionar en esta estrategia del nearshoring para incrementarla? O sea, se están escuchando estrategias, se están escuchando propuestas, incluso de quienes van a gobernar el país, quien lo está haciendo en este momento, es decir, vamos a apostarle al nearshoring como un crecimiento económico. ¿Cuáles retos enfrentarían aparte de equilibrar y hacerse las preguntas que nos estás diciendo? Sí, bueno, lo primero, como te mencionaba, no es solo esta baja tasa impositiva, esa ya se aprobó y tenemos retos en cuestiones de recaudación, pero entender los otros determinantes de la inversión, mantener la estabilidad, mantener los indicadores macrofinancieros estables para que los inversionistas tengan certeza de que es un buen lugar para invertir el dinero, que también aprovechar esta parte de la infraestructura y hacer el desarrollo integral y ver cómo vamos a capitalizar esta inversión, tanto para que llegue como para que también genere buenos empleos, como para que también genere ingresos públicos que solventen la infraestructura necesaria y que también nos ayuden a todos los demás retos que tenemos desde el sector público. Definitivamente suena no a corto plazo. Sí considero que incursionar como país con una economía que va saliendo de una situación, por supuesto, de pandemia, que también fue una situación global, no sería tan rápido. Hablar de que el nearshoring ya es una cuestión súper real en México, que ya se estableció, que ya se pudo contestar cómo vamos a regular, quién va incluso a estar vigilando que esas inversiones fluyan, quién va a estar controlando. O sea, ¿a qué plazo consideras que sí pudiera hablarse de una realidad? Como decir, el nearshoring fue la apuesta mejor hecha y está dando unos excelentes resultados, corto, mediano, largo plazo. La evaluación en este caso es clave. Sí tenemos que hablar de un proceso de evaluación y eso entra en un entorno muy particular porque en 2023 no se publicó un documento que se llama renuncias recaudatorias, que son las estimaciones por parte de la Secretaría de Hacienda de cuánto dinero no se va a recaudar por gastos fiscales. Entonces, al no presentarse este documento, hubo cuestiones dentro de la transparencia en la contabilidad fiscal que no se pudieron identificar a ciencia cierta. Cuestiones de IVA, cuestiones de IEPS, ahí como que no se sabe a ciencia cierta a falta de este informe. Y puede pasar lo mismo acá. Se tiene que hacer la evaluación y el reporte de cuánto dinero nos está costando, cuánto se decidió no recaudar, para que después con todos los demás datos, tanto laborales como de crecimiento, se haga una evaluación tanto pública como desde la sociedad civil de cuál fue el nivel de efectividad de esta inversión. Claro. Si lo que queremos es impulsar el crecimiento, vamos a evaluar cómo está la parte de crecimiento y cómo convive con otros incentivos. Por ejemplo, por esta naturaleza de que los incentivos son sobre empresas exportadoras y sobre algunas de las actividades que se tienen marcadas en el decreto, es muy probable que recaiga sobre la industria manufacturera. Industria manufacturera tiene varios beneficios por el lado de IVA. Ahora le sumamos la parte del ISR. Es una industria importante, eso no se puede negar. Pero, ¿qué tanto se le está dando de beneficios fiscales y quién se está beneficiando de estos gastos fiscales aprobados? Sin información oficial y apoyando un poco la exigencia desde la parte de la ciudadanía, tener más datos y tener más procesos de evaluación. Y no solo cuando ya pasó, o sea, no es que llegue 2025, 26 y digamos, ¿cómo nos fue nearshoring en su periodo? Sino que también se plantee desde el inicio. Estamos ahorita en el punto de partida. ¿Cómo está la inversión hoy? Vamos a monitorearla, vamos a evaluar, vamos a ver cuál es el impacto real para saber qué impacto tuvo. Y sobre todo otro reto sería que efectivamente sea temporal. Ahorita se aprobó para un año. Que se mantenga su temporalidad, que no se vuelva un gasto ya para siempre,
justamente para que llegue la inversión y se pueda capitalizar en todas las demás cosas que ya te mencioné. Pues Juan Pablo, tenemos todavía muchas dudas, muchas preguntas acerca de la economía y los retos económicos. Creo que ha quedado claro lo del nearshoring. Te agradezco que nos hayas explicado de esta manera tan ágil. Yo te invito a que continuemos platicando el día de mañana para quien nos ve. Tú y yo lo vamos a hacer ahorita, pero ustedes lo van a ver hasta el día de mañana para que tengan tiempo de ver este episodio si es que van llegando, o también vean el de ayer y se pongan en contexto completo para que mañana que vean el nuevo episodio tengan toda la información. Yo te agradezco y te invito a que no te vayas. Vamos a seguir platicando. Ustedes no se vayan, compartan, comenten este programa y ya saben, aquí los espero mañana. Queremos invitarte al próximo episodio de Realidades MX porque estaremos platicando sobre la deuda pública y la necesidad de una reforma fiscal con nuestro invitado Juan Pablo López Reynosa, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. No te lo puedes perder este 21 de diciembre en punto de las 8 de la noche.